En la reluciente sede del piso 60 de Vertex Capital, la rutina matutina se desarrollaba con precisión de reloj. Marcus Reed, de 42 años, con cabello con mechas plateadas prematuras y ojos atentos, asintió cortésmente desde su escritorio de seguridad mientras los ejecutivos con trajes a medida caminaban por el vestíbulo de mármol. Para ellos, él era invisible, solo otro guardia con salario mínimo escaneando credenciales y monitoreando pantallas. Cuando la asistente del director financiero se apresuró a entregar los informes financieros esa mañana, dejando caer varias páginas que se esparcieron por el suelo, solo Marcus notó su expresión de pánico mientras las recogía. ¿Podría alguien pasar tan desapercibido? Alguien que vivía deliberadamente en las sombras fue quien desentrañó lo que estaba sucediendo detrás de la pulida apariencia de Vertex Capital. Marcus no siempre había usado un uniforme de seguridad. 8 años antes, había sido el agente especial Reed de la División de Delitos Financieros del FBI y había recibido reconocimiento por desmantelar 2 importantes operaciones de fraude de inversiones. Su mente analítica lo había hecho excepcional en el reconocimiento de patrones y en el análisis forense financiero. Luego vino el caso del Newark Investment Bank, una investigación de alto perfil en la que Marcus había rastreado evidencia que llevaba a un CEO con conexiones políticas. La presión desde arriba aumentó hasta que su supervisor le reasignó el caso. Al enterrar los hallazgos de Marcus cuando éste se negó a retirarse y al plantear cuestiones éticas a través de los canales adecuados, fue gradualmente marginado. Su carrera terminó efectivamente mediante maniobras burocráticas y amenazas apenas veladas sobre evaluaciones de aptitud mental. En lugar de luchar contra un sistema que había abandonado sus principios, renunció y llevó sus conocimientos y habilidades a la clandestinidad. Había pasado los años transcurridos desde entonces trabajando en puestos de seguridad en instituciones financieras, observando y esperando, manteniendo su experiencia oculta detrás de un comportamiento tranquilo y una invisibilidad cuidadosamente cultivada en el piso ejecutivo. El director de seguridad corporativa, Alexis Harrington, revisó las imágenes de vigilancia de la noche anterior con práctica eficiencia. A sus 36 años, había construido su reputación basándose en estándares inflexibles y precisión analítica. Ascendiendo rápidamente en la estructura corporativa de Vertex, su traje pantalón color carbón a medida y su severo corte bob rubio reforzaron la impresión de ser alguien que tomaba decisiones basadas en evidencia, no en emociones. Hija de un juez y un fiscal, Alexis había rechazado el camino familiar hacia la Facultad de Derecho y optó en cambio por especializarse en seguridad corporativa después de una brillante carrera en inteligencia militar. Nunca se casó y canalizó su intensidad en la construcción de sistemas que protegían la cartera de $12,000 millones de Bert, ex de amenazas tanto externas como internas. La junta directiva confiaba en ella implícitamente, aunque su personal se acercaba a ella con un respeto cauteloso que rayaba en el miedo. Lo que ninguno de ellos sabía era que debajo de su exterior sereno, Alexis albergaba crecientes sospechas sobre irregularidades financieras que había notado en los últimos meses, discrepancias demasiado sutiles para informar sin pruebas concretas, pero demasiado consistentes para descartarlas como coincidencia. Marcus mantuvo su deliberada normalidad con cuidadosa precisión. Llegaba exactamente 7 minutos antes cada día, traía el mismo sándwich de pavó para el almuerzo y rara vez hablaba más allá de los intercambios necesarios, pero su atención nunca vaciló. Había notado que ejecutivos trabajaban hasta tarde en las fechas de fin de trimestre, quienes accedían a los sistemas de bases de datos financieras fuera del horario laboral normal y que cámaras de seguridad perdían la señal ocasionalmente durante el mantenimiento del sistema. El personal de limpieza nocturna lo conocía como el amable guardia que recordaba sus nombres y a veces compartía su café. El equipo de recepción apreció su forma de intervenir silenciosamente cuando los visitantes difíciles se volvían beligerantes. Y aunque en su expediente personal solo figuraba un diploma de escuela secundaria y una certificación de seguridad básica, Marcus había pasado las tardes de los últimos 3 años tomando cursos avanzados en línea sobre seguridad cibernética y contabilidad forense, preparándose para un momento del que no estaba seguro que llegaría jamás.
El director ejecutivo Richard Crane había convertido a Vertex Capital en una de las historias de éxito más envidiadas de Wall Street a través de agresivas estrategias de crecimiento y una asombrosa capacidad para superar las proyecciones del mercado. Su confianza rayaba en la arrogancia, un rasgo que la Junta pasó por alto dado sus resultados consistentes. Cuando pasaba por el vestíbulo cada mañana, su mirada recorría el mostrador de seguridad sin reconocerlo, a pesar de que Marcus había trabajado allí durante casi 3 años. Esta invisibilidad le convenía perfectamente a Marcus desde su posición en la base de la jerarquía corporativa. Observó los pequeños detalles que los que estaban en la cima estaban demasiado ocupados para notar. Los cambios sutiles en la rutina, las pequeñas inconsistencias en los protocolos de seguridad, las conversaciones tranquilas que se interrumpían cuando se acercaban ciertos ejecutivos. En el mundo de los delitos financieros, Marcus había aprendido que las vulnerabilidades más significativas no se encontraban en algoritmos complejos o intentos de piratería sofisticados, sino en los patrones cotidianos de comportamiento humano, patrones más visibles para aquellos considerados demasiado poco importantes como para que valiera la pena esconderse de ellos. El primer indicio de que algo andaba mal llegó un martes lluvioso de abril. Marcus acababa de completar su control perimetral matutino cuando un vicepresidente ejecutivo visiblemente agitado irrumpió por las puertas del vestíbulo rodeado por un séquito de personal de soporte técnico. Los servidores de Singapur están caídos. El hombre gritó en su teléfono y nadie puede acceder a los registros de transacciones de Asia-Pacífico. En cuestión de minutos, el vestíbulo se transformó en un centro de comando con personal de TI corriendo con equipos mientras la alta gerencia se reunía cerca de los ascensores. Voces tensas con pánico. Apenas controlado. Marcus observó cómo 3 miembros del equipo de seguridad cibernética eludían los procedimientos de registro estándar en su prisa. Sus credenciales brillaron apresuradamente en lugar de ser escaneadas correctamente. Cuando se le cayó un cuaderno, Marcus vio una lista escrita a mano de contraseñas de administrador, una violación de seguridad fundamental que nunca había presenciado en sus 3 años en Vertex. La explicación oficial llegó 2 horas después vía correo electrónico a toda la empresa. Una actualización de rutina del sistema provocó una interrupción inesperada que afectó a ciertos servidores internacionales con una interrupción mínima de datos. Pero Marcus había escuchado suficientes conversaciones fragmentadas para reconocer que el lenguaje corporativo cuidadosamente elaborado era en realidad una medida de control de daños. Esa noche, mientras hacía sus últimas rondas antes del cambio de turno de medianoche, notó que la luz todavía estaba encendida en la oficina del director financiero. A través de la puerta parcialmente abierta, vio al director financiero, Dennis Blackwell, enfrascado en una intensa conversación con Caroline Meyers, del departamento legal, y alguien a quien Marcus reconoció como un especialista externo en recuperación de datos. Sus voces eran demasiado bajas para distinguir las palabras, pero sus expresiones le dijeron que no se trataba de una falla rutinaria del sistema. Cuando el especialista dijo algo que hizo que Blackwell golpeara su mano contra el escritorio, Marcus continuó rápidamente su patrulla, con su mente llena de posibilidades. Necesitamos protocolos de seguridad adicionales, anunció Alexis en la reunión de gestión de emergencias a la mañana siguiente. No se trató de un simple fallo de actualización. Alguien corrompió deliberadamente los datos de las transacciones durante el periodo de mantenimiento. La sala quedó en silencio mientras los ejecutivos intercambiaban miradas nerviosas. El director ejecutivo Richard Crane, cuyas agresivas estrategias de crecimiento habían triplicado la participación de mercado de Vertex en 5 años, se inclinó hacia adelante. ¿Estás sugiriendo un sabotaje interno? Harrington, su tono dejó claro que consideraba la idea absurda. Alexis se mantuvo firme. La evidencia apunta a una manipulación de datos específica y no a una corrupción aleatoria. Alguien con alto acceso ejecutó esto. La tensión en la sala aumentó a medida que se fueron aclarando las implicaciones. Blackwell se ajustó la corbata incómodamente. No saquemos conclusiones precipitadas sin resultados forenses completos. Más tarde ese día, en el mostrador de seguridad,
Marcus recopiló sus observaciones en un correo electrónico cuidadosamente redactado para Alexis Harrington. Señaló los patrones de acceso inusuales que había observado en los últimos meses, la evasión de seguridad durante la crisis y respetuosamente sugirió revisar los registros de acceso con credenciales para las salas de servidores durante periodos de tiempo específicos. Dudó antes de enviarlo, sabiendo que fácilmente podrían tacharlo de extralimitado. No se esperaba que los guardias de seguridad tuvieran conocimiento sobre posibles delitos financieros, pero algo en el pánico controlado que había presenciado, combinado con patrones que había estado rastreando durante meses, despertó sus instintos de investigador. Finalmente presionó enviar, luego vio a Alexis caminar por el vestíbulo 20 minutos después, su expresión ilegible mientras sus ojos se encontraban brevemente. Ella asintió levemente en señal de reconocimiento, la primera vez que reconoció directamente su presencia antes de desaparecer en el ascensor ejecutivo. En su oficina, Alexis leyó el correo electrónico de Marcus 2 veces. Su escepticismo inicial dio paso a la curiosidad profesional. Sus observaciones fueron sorprendentemente específicas y demostraron un pensamiento analítico inusual para alguien en su posición. Ella abrió su archivo personal, pero no encontró nada destacable. Servicio militar, cursos universitarios básicos, credenciales de seguridad estándar. Pero algo en la precisión de su análisis la molestaba. Ella redactó una respuesta cortés pero despectiva, agradeciéndole por su diligencia y explicando que el equipo de seguridad cibernética estaba manejando la investigación. Sin embargo, su dedo seguía sobre el botón de enviar mientras volvía a mirar sus metódicas observaciones. En contra de su buen juicio, realizó una verificación de antecedentes más profunda, accediendo a bases de datos más allá de la verificación de empleo estándar. Lo que descubrió la hizo recostarse en su silla, abriendo ligeramente los ojos. El silencioso y modesto guardia de seguridad que vigilaba el vestíbulo había sido alguna vez uno de los principales investigadores de delitos financieros del FBI. ¿Por qué alguien con esas credenciales escanearía insignias en Vertex Capital esa noche? Marcus utilizó sus rondas de seguridad habituales para observar la actividad en el piso ejecutivo. La versión oficial sostuvo que los sistemas habían vuelto a la normalidad, pero el flujo de especialistas en TI y la mayor presencia del equipo legal contaron una narrativa diferente. Durante su descanso, accedió a los registros de credenciales de seguridad, una parte legítima de sus responsabilidades laborales, y rastreó metódicamente patrones de los 3 meses anteriores. 4 nombres aparecían sistemáticamente accediendo a áreas sensibles en horarios inusuales, siempre dentro de los 2 días posteriores a transferencias de fondos importantes. Comparó estas fechas con las divulgaciones financieras públicas y observó una correlación con los periodos en que Vertex informó ganancias excepcionales. No era una prueba de mala conducta, pero el patrón era demasiado consistente para ser una coincidencia. Documentó todo cuidadosamente en un archivo cifrado en su teléfono personal, sabiendo que cualquier acceso a las computadoras de la empresa sería monitoreado. ¿Eras del FBI? La pregunta surgió inesperadamente cuando Marcus estaba dejando su turno a la mañana siguiente. Se giró y encontró a Alexis Harrington apoyada contra la pared cerca de la salida de empleados. Taza de café en mano, observándolo con mesura curiosidad. La expresión de Marcus permaneció neutral, aunque internamente recalibró su enfoque. Esa era otra vida, respondió simplemente. Alexis tomó un sorbo deliberadamente de su taza. División de delitos financieros. 3 grandes convicciones. Felicitaciones del director. Ella ya no hacía preguntas. Su correo electrónico de ayer no era la vigilancia estándar de un guardia de seguridad. Marcus la miró fijamente a los ojos. Noté patrones, viejos hábitos. Pasó un largo momento entre ellos. Esos registros de acceso que mencionaste, dijo finalmente, bajando la voz. Los revisé. Tienes razón respecto a las anomalías de tiempo. Ella se enderezó. Máscara profesional que se desliza nuevamente a su lugar. Mi oficina. Mañana por la mañana, a las 7:30, antes de que el piso ejecutivo se llene.
Ella se alejó sin esperar una respuesta, dejando a Marcus procesar este desarrollo inesperado. Dave Ramírez, jefe del equipo de seguridad nocturna, inicialmente vio a Marcus con una sospecha reservada para la gente tranquila y reservada. Pero a lo largo de meses de turnos compartidos, había desarrollado un respeto a regañadientes por la ética laboral del hombre y su calma imperturbable durante las emergencias en la construcción. «¿Estás causando problemas con la gerencia?» «Caña», preguntó mientras se cruzaban durante el cambio de turno, habiendo notado el breve intercambio con Alexis. Marcus meneó la cabeza ligeramente. «Solo hago mi trabajo». Dave lo estudió por un momento. «Ya sabes, para alguien que dice quizás unas 10 palabras por turno, ves todo lo que pasa en este edificio». Hizo una pausa. «Sea lo que te guste, ten cuidado con Harrington. Ella es brillante, pero también es el perro de ataque de Crane cuando es necesario». Marcus asintió, apreciando la advertencia. «Algunos perros tienen mentes propias», respondió crípticamente. Al finalizar el día en su modesto apartamento de una habitación en un barrio de clase trabajadora lejos del distrito financiero de Vertex, Marcus mantuvo el mismo enfoque metódico que caracterizó su vida profesional. Su sala de estar funcionaba también como espacio de investigación, con un sistema informático de alta tecnología en un mobiliario sofisticado en comparación con el sencillo. En una pared, invisible detrás de un gran cuadro abstracto que se deslizó a un lado, había creado un tablero de seguimiento de las actividades financieras de Vertex durante el año pasado. Agregó la nueva información de acceso a la credencial, conectándola con un hilo rojo a las transacciones sospechosas que había identificado. El patrón se iba volviendo más claro, pero aún carecía de pruebas definitivas mientras trabajaba. Un pequeño gato atigrado se enroscó entre sus piernas, recordándole que ya era hora de comer. «Casi terminado, Fitzgerald», murmuró, rascando detrás de las orejas del gato. El felino, que lleva el nombre del fiscal que había sido mentor de Marcus en el FBI, era su único compañero habitual. A la mañana siguiente, exactamente a las 7:25, Marcus entró en la oficina de Alexis, después de haberse puesto un traje en lugar de su uniforme de seguridad. La transformación fue sutil, pero significativa. No se trataba tanto de impresionarla como de recuperar una parte de su antigua identidad. Alexis levantó la vista de su computadora, sorprendida momentáneamente por el cambio. «Te ves diferente», observó ella. Marcus dejó un archivo en su escritorio, «más parecido a mí». Él respondió simplemente. Ella abrió la carpeta y encontró evidencia meticulosamente documentada de anomalías de acceso correlacionadas con fechas de informes financieros. «Esto va más allá de lo que usted mencionó en su correo electrónico», dijo ella, y su distanciamiento profesional se desvaneció a medida que procesaba las implicaciones. «He estado observando por un tiempo». Marcus reconoció. Alexis lo estudió, reevaluando todo lo que creía saber sobre el silencioso guardia de seguridad. «¿Por qué estás realmente en Vertex? ¿Marcus Reed?» La pregunta quedó suspendida entre ellos, cargada de sospecha y de profundo respeto. Marcus sostuvo su mirada. A veces, el mejor lugar para comprender un sistema es desde sus cimientos, no desde su ático. Algo parpadeó en los ojos de Alexis, señal de reconocimiento, tal vez de una mente metódica afín. «Dime qué crees que está pasando», dijo inclinándose hacia adelante. «¿Y por qué debería confiar en nada de lo que dices?» 4 ejecutivos han estado accediendo a los sistemas de procesamiento de transacciones fuera del horario laboral, siempre antes de ganancias inexplicables en las carteras de Asia-Pacífico de Vertex, explicó Marcus, señalando la línea de tiempo que había construido. Alexis estudió la evidencia con creciente preocupación. «Estas ganancias han sido la piedra angular de nuestra historia de crecimiento trimestral». Hizo una pausa, calculando mentalmente las implicaciones. «Pero esto no prueba una actividad ilegal, solo patrones de acceso inusuales». Marcus asintió. «Es por ello que necesitamos analizar los datos de transacciones reales en torno a estas fechas». La postura de Alexis se puso rígida.
Esto requiere autorización ejecutiva. No puedo acceder a esos sistemas simplemente por sospecha. Marcus observó su conflicto interno reflejado en su expresión cuidadosamente controlada. Alguien corrompió deliberadamente los datos de transacciones durante esa actualización del sistema. Se lo recordó en voz baja. La pregunta es si estaban ocultando sus huellas o si alguien estaba intentando exponer lo que estaba sucediendo. Alexis se levantó bruscamente y empezó a caminar de un lado a otro por su oficina. Incluso si tienes razón, llevarle esto a Crane sin pruebas irrefutables sería un suicidio profesional. Considera el crecimiento de Asia y el Pacífico como su mayor logro. Más tarde ese día, mientras monitoreaba las cámaras del piso ejecutivo, Marcus notó que el director financiero Blackwell tenía una intensa conversación con Caroline Meyers del departamento legal en el pasillo afuera de la sala de juntas. Su lenguaje corporal sugería una discusión a pesar de sus voces bajas. Marcus ajustó la sensibilidad del audio en su consola de seguridad. La captura de fragmentos no puede continuar esta exposición a partir de la respuesta del tour de Meyers y Blackwell. Ya nos comprometimos demasiado tarde para cambiar el rumbo. Cuando Alexis llamó para solicitar imágenes de seguridad de las actividades del piso ejecutivo de la semana anterior, Marcus aprovechó la oportunidad. Necesito mostrarte algo en persona, dijo. 20 minutos después, revisaron las imágenes juntos en una pequeña sala de monitoreo de seguridad. Están preocupados por la exposición, murmuró Alexis, observando nuevamente el intercambio. ¿Pero exposición de qué? Marcus sacó imágenes adicionales que mostraban a los mismos ejecutivos trabajando hasta tarde en fechas específicas. ¿Notas algo? Él preguntó. Alexis se inclinó más cerca. Todos acceden a la misma terminal en la oficina exterior del director financiero, sin pasar por sus propias computadoras. 3 años antes de unirse a Vertex, Marcus había llegado a su punto más bajo, fue expulsado del FBI y puesto en la lista negra de agencias similares, se encontró viviendo en su auto durante 6 semanas, sus ahorros se habían agotado por los honorarios legales de la lucha contra su despido. El punto de inflexión se produjo en una biblioteca pública a la que había ido a utilizar Internet. Un artículo periodístico sobre el ascenso meteórico de Vertex Capital bajo el liderazgo de Richard Crane llamó su atención, específicamente los patrones inusuales en sus retornos de inversión internacionales. Los números despertaron el mismo instinto investigativo que lo había llevado al ostracismo. Esa noche, estacionado detrás de una tienda de comestibles, tomó la decisión de reconstruir desde cero, posicionándose en una posición donde eventualmente pudiera descubrir la verdad. El trabajo de seguridad en Vertex fue simplemente el paso final de un paciente plan de 3 años. Había vivido modestamente, había reconstruido sus credenciales bajo el radar y había esperado el momento adecuado, sin estar nunca seguro de que llegaría, pero preparado por si acaso. Necesitamos datos de transacciones reales. Alexis insistió durante su 4ª reunión clandestina, que ahora se lleva a cabo en una cafetería a 2 cuadras de Vertex. Marcus asintió. La auditoría anual comienza la próxima semana. Los auditores externos tendrán acceso autorizado a todo. Alexis meneó la cabeza. Blackwell seleccionó personalmente el equipo de auditoría. Solo verán lo que él quiere que vean. Dudó un momento y luego añadió a regañadientes. Hay una copia de seguridad del sistema que se realiza todos los viernes a las 2 de la mañana, crea un acceso temporal sin restricciones durante exactamente 23 minutos mientras se restablecen los protocolos de seguridad. Marcus entendió inmediatamente. ¿Quieres usar esa ventana para extraer los datos? No era una pregunta. Alexis sostuvo su mirada fija. Sería un riesgo profesional significativo para quien lo intentara. La implicación era clara, le estaba pidiendo que corriera ese riesgo. Marcus consideró lo que ella realmente proponía, posibles pruebas del mismo tipo de manipulación financiera que una vez se le había prohibido exponer. Necesito tus credenciales e instrucciones específicas de acceso, dijo finalmente. Algo cambió en la expresión de Alexis. Respeto quizás o preocupación por involucrarlo tan directamente. ¿Por qué estás dispuesto a arriesgarlo todo por esto?, preguntó. La respuesta de Marcus fue simple.
Porque algunas cosas importan más que las trayectorias profesionales o las vidas cómodas. El plan requería una sincronización precisa. El viernes por la noche, Marcus llegó a su turno habitual. Nada en su comportamiento sugería algo inusual. A la 1:45 de la mañana, le mencionó casualmente a Dave que necesitaba revisar una alerta de sensor de movimiento en la planta ejecutiva. Probablemente solo el equipo de limpieza. Dave se encogió de hombros y volvió a su revista. Marcus tomó el ascensor de servicio hasta la planta 58, usando su acceso de seguridad habitual. Una vez allí, se dirigió rápidamente al pequeño centro de datos que albergaba los sistemas de respaldo. Siguiendo las instrucciones de Alexis, inició una conexión de terminal e introdujo sus credenciales. Su ritmo cardíaco se mantuvo estable a pesar del riesgo. Durante 2010 minutos, extrajo los datos de las transacciones que abarcaban los periodos sospechosos, copiándolos todos a una unidad cifrada. Justo cuando terminaba, un ruido en el pasillo lo dejó paralizado. La manija de la puerta giró y Marcus apenas tuvo tiempo de cerrar la ventana de la terminal cuando Caroline Meyers, del departamento legal, entró, deteniéndose bruscamente al verlo. «¿Qué haces aquí?», preguntó. Marcus levantó su tableta de seguridad con calma. Alerta de sensor de movimiento. Protocolo estándar. Registrarse en persona. Ella lo observó con recelo. A las 2 de la madrugada, Marcus mantenía su profesionalidad. Las amenazas a la seguridad no respetan el horario laboral. Señora Meyers, la pregunta es, ¿qué la trae por aquí a estas horas? La confrontación con Meyers se intensificó cuando ella exigió revisar la terminal que Marcus había estado usando. Los protocolos de seguridad no permiten el acceso a estos sistemas, insistió, tomando el teclado. Marcus dio un paso ligeramente para bloquearle el paso. Y los protocolos legales no autorizan a anular los procedimientos de seguridad durante una investigación de alerta activa, replicó. Se quedaron en un punto muerto hasta que la radio de Marcus crepitó con la voz de Dave pidiendo una actualización de estado. Todo despejado, respondió Marcus con calma. De vuelta a su puesto, Meyers lo observó con creciente sospecha. Hablaré con el director Harrington sobre este incidente, advirtió mientras él se dirigía a la puerta. Marcus asintió respetuosamente. Incluiré todos los detalles en mi informe del incidente, le aseguró, sabiendo que Alexis estaría preparada para la investigación. Mientras el ascensor descendía, sintió el peso de la unidad cifrada en su bolsillo interior. Evidencia potencial que podría validar años de paciencia o demostrar que había sacrificado la reconstrucción de su carrera para nada. Durante los 3 días siguientes, Marcus y Alexis trabajaron por separado para analizar los datos, comunicándose solo a través de breves intercambios codificados cuando se encontraban en los pasillos o en los ascensores. Lo que descubrieron superó incluso sus sospechas. Los registros de transacciones revelaron un sofisticado esquema en el que las inversiones en Asia-Pacífico se inflaron artificialmente mediante una serie de manipulaciones coordinadas. Se encontraron pequeñas discrepancias ocultas en miles de transacciones legítimas que, en conjunto, parecían insignificantes, pero que desviaron casi $50 millones en 18 meses. Los retornos manipulados habían impulsado la notable historia de crecimiento de Vertex, haciendo subir los precios de las acciones y generando bonificaciones de desempeño sustanciales para ejecutivos clave. Lo más preocupante fue el descubrimiento de que los datos dañados durante la actualización del sistema no fueron un error, sino un intento deliberado de ocultar evidencia cuando los protocolos de auditoría interna comenzaron a señalar anomalías. El miércoles por la mañana, Alexis recibió un correo electrónico inesperado. La reunión trimestral de la Junta se había adelantado al viernes, 2 semanas antes de lo programado. La agenda incluyó una presentación especial de Blackwell en la que se abordó la interrupción del sistema y se aprobaron los últimos estados financieros. Están acelerando el cronograma, le dijo a Marcus durante una conversación apresurada en la oficina de seguridad. Creo que saben que algo está pasando. Marcus consideró sus opciones. Necesitamos presentar nuestros hallazgos antes de que puedan controlar la narrativa. Alexis asintió sombríamente. Puedo solicitar que se agreguen cuestiones de seguridad a la agenda, pero sin apoyo ejecutivo. Mi tiempo será limitado. Ella dudó.
Y no puedo justificar tenerte en la habitación. A Marcus no le sorprendió que el personal de seguridad rara vez asistiera a las reuniones de la junta. Encontraré una manera, le aseguró. Solo asegúrese de que la evidencia esté lista. Cuando se separaron, Alexis le tocó el brazo brevemente. El primer contacto personal entre ellos. Ten cuidado, dijo ella suavemente. Blackwell tiene aliados que aún no hemos identificado. La genuina preocupación en su voz reveló cuánto había cambiado entre ellos en tan solo unos días. La reunión trimestral del directorio pasó de ser una reunión rutinaria de gobierno corporativo a una confrontación de alto riesgo en cuestión de minutos. Marcus se sentó en la última fila, presente solo porque Alexis había insistido en que personal de seguridad estuviera disponible para abordar los hallazgos de la violación del sistema. El director ejecutivo Richard Crane dominaba la mesa de conferencias de caoba. Su imponente presencia se veía reforzada por una sastrería impecable y la confianza de alguien que nunca se había enfrentado a un desafío serio. Antes de aprobar los estados financieros trimestrales, anunció que Dennis abordará las irregularidades del sistema experimentadas el mes pasado. El director financiero Blackwell se levantó. Sus diapositivas de presentación muestran gráficos tranquilizadores sobre las medidas de seguridad mejoradas y la integridad de los datos restaurada. La investigación confirma que se trató de un ataque externo dirigido contra algoritmos comerciales propietarios, explicó con fluidez. Afortunadamente, nuestros protocolos de seguridad evitaron cualquier daño material. Los miembros de la Junta asintieron con alivio y varios hicieron comentarios apreciativos sobre la gestión de la crisis. Alexis Harrington permaneció visiblemente callado durante toda la presentación. Cuando Blackwell concluyó, Crane asintió hacia ella. Director Harrington, ¿algo más que agregar desde la perspectiva de seguridad? Todas las miradas se volvieron hacia Alexis, que permanecía de pie con deliberada compostura. Sí, creo que en esta evaluación faltan detalles importantes. El cambio sutil en la atmósfera de la habitación fue inmediato. La investigación de mi equipo indica que las irregularidades en los datos no fueron de origen externo. Ella activó su propia presentación, mostrando registros de acceso que contradecían directamente la narrativa de Blackwell. La cara de Blackwell se sonrojó. Estos hallazgos no fueron compartidos con el equipo ejecutivo. Él se opuso. La expresión de Crane se endureció. Explícate, Harrington. Alexis lo miró a los ojos sin pestañear. Cuando la evidencia sugiere participación ejecutiva, el protocolo estándar dicta una investigación independiente. La sala de juntas estalló en murmullos mientras Blackwell se ponía de pie. Esto es absurdo. Ella está excediendo su autoridad y haciendo acusaciones imprudentes a medida que aumenta la tensión. Blackwell señaló directamente a Marcus y a quien autorizó al personal de seguridad en una reunión confidencial de la Junta. Esta violación del protocolo ilustra perfectamente el cuestionable juicio de Harrington. Todas las miradas se volvieron hacia Marcus, cuyo comportamiento tranquilo contrastaba fuertemente con la atmósfera cargada. La mirada de Crane se entrecerró. ¿Quién es esta persona? Alexis comenzó a responder, pero Blackwell la interrumpió. Es solo un guardia de seguridad que claramente ha sido manipulado para participar en la caza de brujas de Harrington. El tono despectivo flotaba en el aire, destinado a disminuir cualquier credibilidad antes de que Marcus pudiera hablar. La presidenta de la Junta, Eleanor Wilcox, levantó la mano para pedir silencio. Quizás deberíamos escuchar a esta persona directamente. La habitación quedó en silencio mientras Marcus se ponía de pie, ajustándose la corbata con manos firmes. Mi nombre es Marcus Reed. Hasta hace 3 años, fui el agente especial Reed de la División de Delitos Financieros del FBI, especializado en fraude de valores y manipulación del mercado. La revelación cayó como un trueno en la atónita sala de juntas. La actitud confiada de Blackwell flaqueó visiblemente. ¿Qué es esto?, exigió Crane, volviéndose hacia Alexis. Trajiste un agente del FBI a mi empresa. Marcus dio un paso adelante. ¿Exagente? Actualmente, soy exactamente lo que indica mi placa. Personal de seguridad de Vertex. Activó su propia presentación, mostrando pruebas meticulosamente organizadas. Durante los últimos 18 meses,
Aproximadamente 47,3 millones de dólares se han desviado sistemáticamente mediante transacciones manipuladas en las carteras de Asia-Pacífico. Revisó metódicamente las marcas de tiempo de las pruebas, comprobando el acceso no autorizado, los registros de transacciones alterados y la compleja red de cuentas en el extranjero donde se guardaban los fondos temporalmente antes de ser reintegrados como rendimientos de inversión legítimos. La interrupción del sistema no fue un ataque, explicó Marcus. Fue un intento de ocultar pruebas cuando el ciclo regular de auditoría se acercaba a cuentas críticas. Es absurdo, balbuceó Blackwell. Pero sus protestas carecieron de convicción mientras los miembros de la Junta revisaban la convincente documentación. Caroline Meyers intentó interponer objeciones legales sobre la cadena de custodia y los protocolos de investigación adecuados, pero Marcus refutó cada punto con precisas referencias regulatorias. Todas las pruebas se obtuvieron a través de canales de acceso autorizados, declaró con calma, mirando brevemente a Alexis. El director Harrington se aseguró de que todas las etapas de la investigación cumplieran con los requisitos de gobierno corporativo. Presidente. Wilcox estudió los registros de transacciones con creciente preocupación. Estas manipulaciones explicarían nuestros rendimientos consistentemente superiores al mercado en la región Asia-Pacífico, señaló con gravedad. Crane, cuyo legendario éxito se había basado en gran medida en esos rendimientos, miró a Blackwell con creciente comprensión y furia. ¿Es cierto?, exigió. El silencio y la tez pálida de Blackwell fueron la respuesta suficiente. El momento de la verdad se materializó cuando Marcus mostró la última prueba. Los registros bancarios que mostraban transferencias a cuentas personales de Blackwell y dos vicepresidentes. Los rendimientos artificiales no se limitaban al rendimiento corporativo, explicó Marcus en voz baja. Generaban importantes bonificaciones por rendimiento para ejecutivos específicos, a la vez que consolidaban la reputación de Vertex en el mercado. La sala de juntas quedó en completo silencio al dilucidar las implicaciones. El presidente Wilcox finalmente rompió la tensión. Señora Meyers, por favor, contacte con el Consejo Externo de inmediato. Señor Crane, sugiero que convoquemos una sesión ejecutiva de emergencia. Mientras el personal de seguridad recibía instrucciones para escoltar a Blackwell fuera del edificio, su mirada de despedida a Marcus transmitía el veneno de un hombre cuyo mundo cuidadosamente construido se había derrumbado. Alexis permaneció junto a Marcus mientras los miembros de la Junta, enfrascados en una intensa discusión. Acabas de terminar varias carreras, observó ella en voz baja. Marcus observaba el proceso con la calma distante de quien había presenciado ese momento muchas veces. Terminaron sus propias carreras, corrigió. Acabo de mostrarles a todos lo que habían hecho. 2 semanas después de la reunión de la junta directiva que había trastocado el liderazgo de Vertex Capital, Marcus se encontraba completando lo que sería uno de sus últimos turnos de seguridad. La compañía estaba reorganizando toda su estructura de gobierno y él ya había presentado su renuncia, efectiva a finales de mes. Mientras hacía sus rondas vespertinas, notó una carpeta escondida detrás de un armario en la oficina ahora vacía que había pertenecido a Blackwell. Al recuperarla, descubrió fotografías de un retiro corporativo celebrado 3 años antes en un resort de lujo en Singapur. En una imagen, reconoció a Blackwell junto a Richard Crane y 3 hombres que Marcus identificó como ejecutivos de firmas financieras de la competencia. El ambiente informal podría haber parecido inocente, pero el ojo experto de Marcus notó la decoración distintiva de una sala privada conocida por usarse para discusiones comerciales confidenciales fuera de la supervisión regulatoria, un detalle que, reconocido por investigaciones previas de delitos financieros. Alexis lo encontró en la oficina de seguridad estudiando las fotografías con intensa concentración. ¿Algo interesante?, preguntó, cerrando la puerta tras ella. Marcus le entregó la imagen más reveladora. Grueso estaba allí, dijo simplemente. En reuniones donde probablemente se desarrolló el esquema de manipulación. Alexis estudió la fotografía, luego miró hacia arriba con clara comprensión, pero no hay evidencia de que él supiera o participara en el fraude real. Marcus asintió lentamente. Técnicamente correcto.
Mantuvo una negación perfecta. La implicación quedó flotando entre ellos. Su investigación había atrapado a los operadores, pero tal vez no al arquitecto. Alexis colocó la fotografía cuidadosamente sobre el escritorio. La Junta ha designado a Crane para liderar la estrategia de recuperación. Ella le informó que su reputación como el visionario que construyó Vertex permanece intacta. La ironía no pasó inadvertida para ninguno de los dos. Marcus recogió las fotografías con expresión pensativa. Algunas batallas no se pueden ganar en una sola campaña, observó. Alexis lo estudió con nueva curiosidad. ¿Es por eso que te vas a pelear a otro lado? La pregunta penetró más profundamente de lo que quizá pretendía y abordó motivaciones que ninguna de las dos había reconocido plenamente. Nunca me contaste lo que pasó en el FBI, dijo Alexis. La pregunta que había permanecido entre ellos desde que ella descubrió sus antecedentes. Marcus permaneció en silencio durante un largo momento. Identifiqué fraudes en niveles políticamente conectados, cuando no me rendí. Encontraron maneras de desacreditarme en lugar de abordar el delito. El paralelismo con su situación actual no era sutil. Alexis se apoyó en el escritorio, con los brazos cruzados. Y aquí estamos de nuevo. Los soldados rasos asumen la culpa, mientras que el general permanece intacto. Marcus guardó las fotografías en un sobre, con movimientos deliberados. Por ahora, añadió en voz baja. Alexis captó su significado al instante. ¿No has terminado realmente? Marcus finalmente la miró directamente, permitiéndole ver más allá de su actitud profesional, cuidadosamente mantenida, el firme propósito subyacente. La pregunta, dijo en voz baja, es si lo has hecho. El desafío, en sus palabras, era claro. Ella había ayudado a exponer parte de la verdad. Pero, ¿continuaría cuando el costo aumentara y los objetivos fueran más poderosos? Alexis no respondió de inmediato, pero algo cambió en su expresión. Un reconocimiento de que se encontraba en una encrucijada entre la lealtad institucional y un principio más profundo. Un mes después, Marcus vació su casillero en la sala de personal de seguridad por última vez. Su reemplazo ya había recibido la capacitación, los sistemas se habían entregado y la documentación final se había firmado. El equipo de seguridad había organizado una pequeña reunión de despedida, con café y galletas en la sala de descanso, que lo sorprendió por su genuina calidez. Dave Ramírez le había entregado una tarjeta humorística firmada por todo el equipo con chistes sobre su capacidad de observación silenciosa. Las aguas tranquilas son profundas, hombre, le había dicho Dave, estrechándole la mano con firmeza. Hagas lo que hagas, hazlo con la misma integridad. Mientras Marcus guardaba su uniforme en una caja de cartón, reflexionó sobre cómo estas personas que desconocían por completo su pasado o sus verdaderas capacidades habían visto y valorado algo auténtico en él. La validación se sintió inesperadamente significativa en el vestíbulo. Marcus devolvió su credencial de acceso a la recepción, donde Nicole, la recepcionista matutina, la aceptó con visible pesar. Puede que los ejecutivos no se den cuenta de tu ausencia, dijo en voz baja. Pero el resto de nosotros sí. Deslizó un pequeño sobre por el mostrador. De parte de todos los que estamos en primera línea. Dentro, Marcus encontró una tarjeta de regalo para su cafetería favorita, la que visitaba todas las mañanas antes de su turno, siempre pidiendo el mismo café negro mediano. El simple reconocimiento de sus hábitos lo conmovió más profundamente que cualquier elogio formal que hubiera recibido en su carrera anterior. Gracias, dijo. Las palabras transmitían más emoción de la que su tono, normalmente mesurado, permitía. Nicole sonrió. Nos viste cuando nadie más lo hizo. Eso importa. Mientras Marcus cruzaba el vestíbulo hacia la salida, cargando su pequeña caja de objetos personales, vio a Richard Crane entrar por la puerta giratoria, rodeado de su séquito habitual. Sus miradas se cruzaron brevemente, la de Crane entrecerrándose ligeramente al reconocerlo. La de Marcus no revelaba nada. El momento se alargó,
cargado de conocimiento tácito antes de que Crane continuara hacia el ascensor ejecutivo, con la atención ya centrada en la agenda del día, Marcus atravesó las puertas de salida hacia la brillante luz del sol matutino. Sin experimentar ni triunfo ni derrota, sino la silenciosa satisfacción de haber actuado según sus principios sin importar el costo personal. Algunas batallas no estaban destinadas a ganarse en enfrentamientos dramáticos, sino mediante un compromiso paciente y metódico con la verdad. En la cafetería de la esquina, a 2 cuadras de distancia, Marcus dejó su caja en una mesa vacía y pidió lo de siempre al buscar su billetera. La barista negó con la cabeza. «Ya lo tengo todo», dijo, señalando con la cabeza a una figura sentada sola junto a la ventana. Alexis Harrington lo vio acercarse. 2 carpetas en la mesa frente a ella. «Pensé que deberíamos tener una entrevista de salida», dijo mientras se sentó frente a ella. «Extraoficialmente, por supuesto». Marcus notó que no llevaba su placa de seguridad de Vertex. «Escuché que renunciaste ayer», observó. Alexis asintió, abriendo una carpeta para revelar una oferta de trabajo de la División de Cumplimiento de la Comisión de Bolsa y Valores. «Parece que mi manejo del caso Vertex impresionó a algunas personas que todavía se preocupan por la integridad financiera». La segunda carpeta contenía documentos de una consultoría forense financiera privada con el nombre de Marcus como investigador principal. «Y al parecer, esas mismas personas creen que tus habilidades se están desperdiciando en la jubilación». Marcus estudió los documentos sin responder de inmediato. El camino de regreso a su antiguo mundo se abría ante él, no a través de la rehabilitación institucional, sino a través de una puerta lateral creada por quienes valoraban la verdad por encima de la política. «No necesito redención», dijo finalmente. Alexis cerró las carpetas. «No se trata de redención. Se trata de propósito». Dudó, luego añadió más suavemente, «y colaboración». La palabra tenía un peso que iba más allá de la colaboración profesional. Marcus consideraba a la mujer frente al brillante, con principios, y que ahora estaba tomando su propia y difícil decisión de dejar la comodidad por la convicción. Habían pasado de desconocidos, aliados renuentes, en algo aún indefinido pero innegablemente significativo. «Crane sigue ahí fuera», señaló, junto con otros como él. Alexis asintió, comprendiendo la verdadera pregunta. «Por eso necesitan gente como nosotros». La multitud matutina fluía y refluía a su alrededor mientras permanecían sentados en un silencio contemplativo. Finalmente, Marcus extendió la mano hacia el acuerdo de consultoría. «Necesitaré una oficina decente», dijo. Una leve sonrisa suavizó su expresión habitualmente seria. «Con un buen café», Alexis correspondió a su casi sonrisa con una propia. «Creo que se puede arreglar». Mientras firmaba el documento, ella añadió, «La próxima vez, no tienes que luchar solo». La simple declaración reconocía tanto su aislamiento pasado como la posibilidad de un futuro diferente. Marcus levantó la vista, encontrando su mirada con una renovada franqueza. «Tú tampoco», respondió en voz baja. Fuera de la ventana, el distrito financiero brillaba bajo la luz de la mañana. Sus torres de cristal se reflejaban entre sí en patrones infinitos, transparentes pero impenetrables, igual que los sistemas que albergaban. Pero dentro de ese laberinto de poder y dinero, algo había cambiado. 2 personas que comprendían tanto las sombras como la luz habían elegido permanecer juntas, viendo con claridad lo que otros se negaban a reconocer, comprometidas a iluminar lo que prefería permanecer oculto. Y en esa decisión residía no solo un propósito profesional, sino el poder sanador de ser verdaderamente vistos y comprendidos.